Amigos de Ozono Televisión, tengan ustedes muy buenas noches a nuestros usuarios que nos siguen también a través de la plataforma de Ozono TV y a través de nuestros canales 29 y 41. Les damos la más cordial bienvenida. Soy Karina Espinosa y estamos listos para llevarles la mejor información. Y hoy en el bloque de la conversa nos acompaña Víctor Hugo del Carpio, quien es candidato a la alcaldía provincial de Trujillo por el partido de Súmate. Quienes ya hemos escuchado de él ya ha sido también funcionario público en la Municipalidad Provincial de Trujillo y también ha sido ya en su momento candidato a este mismo sillón provincial en el 2018. Nosotros le damos la bienvenida, señor Víctor Hugo. Buenas noches, Karim. Agradecer esta cordial invitación y a través de Ozono un saludo a todos los vecinos, vecinas de la provincia de Trujillo. Hay un tema importante y justo hoy usted que ha sido y ha tenido la oportunidad de estar en el cargo de la gerencia de transportes, hoy se ha dado un paro justamente. ¿Cómo observa usted este panorama y la difícil situación en la que muchos unidades de transporte se encuentran también en nuestra provincia? Bueno, conocemos por todos los medios que en la provincia de Trujillo, fundamentalmente la provincia de Trujillo, porque me informaban, por ejemplo, que en la provincia de Sánchez Carrión, Huamachuco, las actividades del transporte urbano e interurbano se han desarrollado con normalidad. Pero en el caso de la provincia de Trujillo, puntualmente, sí ha habido un paro, me atrevería a decir, cuasi completo en cuanto al transporte público. Me estoy refiriendo a las 14 empresas que conocemos como microbuses, las 23 empresas comunidades combis y las 23 empresas, perdón, 29 empresas de autos colectivos. En lo que he observado, en la mañana salí a recorrer la ciudad y efectivamente se podía advertir que solamente circulaban vehículos particulares y algunas unidades del servicio de taxi. Digamos que en la provincia de Trujillo el paro ha sido cuasi total y obedece, por lo que conocemos, a un tema que viene siendo materia de cuestionamiento por parte del sector transporte en todas sus modalidades, que es el incremento recurrente en el precio de los combustibles, pero en el caso de la provincia de Trujillo, entiendo también por lo que se ha venido informando públicamente por algunos temas puntuales que son de agenda local, algunas cuestiones referidas a situaciones de ruta, de las rutas del servicio de transporte público. En fin, lo que puedo mencionar es que definitivamente se viene dando una serie de manifestaciones y posiciones en diversos sectores de la vida económica del país que obedece obviamente a la preocupante crisis que se viene agudizando en el gobierno, tanto en el Poder Ejecutivo y sus relaciones con el Poder Legislativo. Señor Carpio, usted ha estado como funcionario en la gerencia de transporte y para sentar más a nuestra realidad, a nuestra provincia de Trujillo, que es justamente a donde usted postula, ¿qué importancia tendría? Usted también en su momento planteó la importancia de generar un corredor vial para nuestra ciudad, porque hoy vemos que existe gran cantidad de vehículos y que ya nuestra ciudad no lo tolera. Se generan cuellos de botellas permanentemente, la demora para llegar de un punto a otro es bastante tiempo y esto se debe justamente a que no hay vías propiamente dichas que permitan fluir los vehículos de forma natural. Sí, mira, en el país hasta el año 2019 el transporte público urbano e interurbano por ley ha venido siendo una competencia exclusivamente de las municipalidades provinciales. Y la situación, el nivel o los niveles de calidad en los servicios de transporte público en las principales ciudades del país es un problema que forma parte o que es un punto prioritario en la agenda de gestión municipal. Trujillo no es la excepción. Este problema del transporte público y sus niveles de calidad, sus niveles de eficiencia,
sus trastornos que se traducen en lo que has mencionado: tiempos de viaje, congestionamiento, accidentabilidad, contaminación. No es un tema propio de Trujillo. Este problema lo presenta la capital, Lima y Callao, que ahora tiene una autoridad central que es ATU, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Piura. Las principales ciudades del país presentan este problema, y hasta el 2019 el transporte público era un tema eminentemente de competencia municipal. Pero en el 2019, ante el poco desarrollo de políticas efectivas que tiendan a la implementación de un sistema de transporte público eficiente, es que el Estado asume esta problemática, que es local en un principio de acuerdo a ley, aprueba una política nacional, que es la Política Nacional de Transporte Urbano Sostenible, y en consecuencia el transporte urbano, interurbano, los sistemas de transporte público que actualmente tienen las principales ciudades del país, deja de ser un problema solamente municipal local para ser un problema nacional, que ha meritado incluso una política nacional de transporte urbano sostenible, y asumiendo la rectoría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En consecuencia, ahora, por política nacional, las principales ciudades del país se vuelven un objetivo del gobierno central para promover e impulsar el desarrollo de sistemas integrados de transporte, que pasa por implementar sistemas de transporte masivo en función a la realidad de la demanda del servicio en cada ciudad. Desde el 2000, en el caso de Trujillo, desde el 2004, según lo que tengo yo registrado como los antecedentes más remotos en cuanto a estudios de la situación del transporte público, el primer estudio fue en el 2004 con la consultora Concia, ese es el gobierno del partido aprista. Del 2006 al 2007, la gestión del saliente gobierno del ingeniero Murgia dejó todos los acuerdos para el desarrollo de un nuevo estudio, 2006 al 2007, que finalmente ya en el gobierno de APP con el señor Acuña se desarrolla el estudio, y este estudio es entregado en el 2008. Es el estudio realizado por la consultora ALG, una consultora española, estudio que fue financiado por la Corporación Andina de Fomento, con una contrapartida municipal. En ese estudio, que es el último estudio, digamos, que se ha hecho sobre la problemática del transporte, prácticamente se ratifica ya las conclusiones que había dejado el estudio de Concia en el año 2004. Ahí se recomienda la necesidad de implementar un sistema integrado de transporte, un sistema masivo que se basa en un sistema de corredores viales similar a lo que se venía emprendiendo ya desde el año 2000 aproximadamente en Lima, con el corredor metropolitano, que es el primer corredor de un conjunto de corredores viales con sistemas de transporte con buses de alta capacidad y sistema de transporte rápido, con unidades de alta capacidad. En consecuencia, en el caso de Trujillo, es probablemente una de las ciudades, junto a Arequipa, en las que más se ha venido planificando lo que va a ser el nuevo sistema integrado de transporte para la ciudad. Es decir, Trujillo ha avanzado mucho, lentamente, sí, lentamente, porque podría haberse avanzado con mucha más ligereza, pero obviamente en el tema del transporte hay detrás un fuerte grupo social, es una fuente de trabajo. Estamos hablando, imagínate, más o menos son 14 empresas de microbuses, con una flota vehicular de 1.200 micros, más la flota de combis, con un número de 23 empresas, más o menos 1.800 unidades, más las 29 empresas de autocolectivos. Estamos hablando de una cantidad muy importante que son fuente de trabajo, y entonces para el desarrollo de un nuevo sistema integrado se tiene que abordar una intervención muy amplia, que incluso tiene que ir por unos temas de reinserción laboral para poder... Estamos diciendo, señor Recarpio, que
actual gestión municipal que le dirige el señor José Ruiz de APP, quien postula también a la alcaldía de Trujillo, no ha querido tocar justamente estos proyectos que ya ha dejado su misma gestión porque no es muy populista, porque tendría que chocar con intereses, en este caso del tema de los empresarios de transportes? Podemos, no tan así, vamos a ser realistas y en ese aspecto yo soy muy honesto, yo menciono las cosas tal cual son realmente. Mira tú, ya más o menos te daba la línea de tiempo, 2004, gobierno aprista, se hace el primer estudio de diagnóstico del sistema de transporte público que existía en la ciudad, 2004, 2006 se deja el convenio con CAF para hacer el estudio actualizado que se hizo con la consultora LG. Las recomendaciones de ese estudio que se entregó en el 2008 se implementaron a través de una ordenanza por la cual se aprobó las políticas y los objetivos generales en materia de transporte público y movilidad urbana. Eso fue en el año 2009, se aprobó esta ordenanza. Una de las recomendaciones de este estudio fue también que se implemente un organismo público descentralizado que tenga autonomía técnica, administrativa, funcional, para poder ser el ente que se encargue de implementar este nuevo sistema integrado. Ahí se crea en el año 2011 el organismo público descentralizado Transporte Metropolitano de Trujillo, y comienzan ya a desarrollarse los estudios preliminares para el primer corredor vial de transporte masivo, el corredor norte-sur. Se ha transitado por 2 gobiernos de APP, del 2007 al 2014, un gobierno del señor Elidio, que en paz descanse, fue alcalde de la ciudad del 2015 al 2018, y este tercer gobierno de APP del 2019 hasta este año 2022. El avance ha sido muy lento, no se ha podido ver una decisión política desde la alcaldía para poder precipitar que este proceso avance con más ligereza. Lo cierto es que hasta hace poco ya se comunicó y se hizo público a través de todos los medios que el primer proyecto, el primer corredor de un conjunto de 6 corredores viales bajo el sistema de buses de alta capacidad y de tránsito rápido, ya tiene viabilidad por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces Trujillo se convierte, y esto te lo digo porque yo he estado presente en reuniones con los funcionarios del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Economía y Finanzas, en la posibilidad de que Trujillo sea el modelo a replicar en las demás ciudades del país. Obviamente hay una serie de hechos y circunstancias que también contribuyen en que este proceso de este proyecto tan importante para la ciudad se paralice ante los cambios permanentes de los ministros en el sector de transporte, que es el ente rector, que tiene a su cargo el promover estos sistemas integrados en las principales ciudades del país. Pero definitivamente hay una cuota local, una debilidad local en emprender tamaño proyecto, y eso se advirtió cuando el señor Marcelo asume la alcaldía de Trujillo, al querer incluso desactivar TMT para dar paso a una implementación de flotas de buses que se iban a adquirir al Brasil. Debes recordar ese famoso viaje de funcionarios al Brasil que no tenían incluso nada que ver con el sector. Entonces, una serie de situaciones de coyuntura nacional y una serie de desatinos y de despropósitos de gobierno local han conllevado a que tamaño proyecto se venga desarrollando, sí, porque como te vuelvo a repetir, ya deja de ser un tema eminentemente local y pasa a ser un tema de prioridad nacional en la cual el Ministerio de Transportes toma la rectoría y es el ente que promueve y presiona a los gobiernos locales para que estos sistemas integrados se vayan desarrollando. En el caso de Trujillo, estamos casi al mismo nivel de Arequipa. Obviamente en la capital el proceso ha tenido sus avances y retrocesos, pero ya con
con la implementación de la Autoridad Única del Transporte Urbano, ATU, en Lima, con el desarrollo ya de la segunda línea del tren eléctrico y su integración en una gestión única entre Lima y Callao, obviamente vamos viendo a la capital como un referente en lo que es la implementación de un nuevo sistema de transporte público, y en segundo lugar Trujillo y Arequipa, ¿no? Señor Carpio, un tema que también afecta al transporte y que usted lo debe conocer de cerca y que es a diario, escuchamos el malestar de los transportistas para continuar en esta línea, es el problema de las pistas en Trujillo, que ya más parecen pistas, hasta han sido comparadas con el cráter de la Luna, porque no sabemos cuando caminamos si los vehículos se van a terminar hundiendo o en qué parte hay huecos. Y justamente la excusa de siempre es que no se ponen de acuerdo con Sedalic porque no hay un proyecto macro en el tema de Sedalic para acomodar los desagües, las redes de alcantarillado en la provincia, y que por eso solo se parchan y se parchan vías y no se pueden ejecutar proyectos propiamente dichos de mejoramientos como correspondería de las vías. De llegar usted a la alcaldía, ¿qué solución va a dar a este problema? Ese sí es un tema eminentemente de competencia absolutamente local, municipal. Podemos entender, podemos comprender que existen proyectos que están dirigidos a hacer un cambio estructural en las redes de alcantarillado y de saneamiento, en el caso de la zona central de Trujillo y algunas zonas importantes de la ciudad, del distrito. Pero lo que no podemos aceptar y comprender es la falta de un programa de mantenimiento que permita mantener un nivel medio de los niveles de servicio que debe tener la red vial distrital y provincial. Eso sí es inaceptable, eso sí no tiene excusa, y obviamente ahí sí se evidencia claramente el desgobierno que se generó en el caso de la ciudad de Trujillo, sobre todo en este último periodo, que ha sido un periodo perdido, dada la crisis local con la situación del alcalde Marcelo. Ante esa situación, obviamente, se ha generado en todos los servicios públicos, no solamente en el Estado, en el mantenimiento de las pistas de la red vial, sino también las veredas, las aceras, que si nosotros ponemos más atención a las pistas, efectivamente están en un pésimo estado de mantenimiento, pero no solamente las pistas, las veredas tienen en grandes tramos, y es sobre el cual se desplaza la gente, las personas, los vecinos, niños, vecinos de avanzada edad, que incluso eso no lo tenemos registrado porque eso no se toma un monitoreo de ello, de cuántas personas han sufrido accidentes tropezándose. Sobre todo los adultos y los niños, que son los más vulnerables cuando pueden caminar y terminan tropezando y hasta cayendo. Esas son consecuencias de las cuales no se tiene un reporte, pero mira, si nosotros lográsemos tener un reporte, cuántas personas han tenido accidentes por tropezones, caídas, por el estado pésimo de las veredas. A eso agrégale el pésimo estado de las pistas por una total inacción en cuanto a su mantenimiento. Eso no solamente es un tema que genera niveles de accidentabilidad, obviamente una imagen pésima de la ciudad para los visitantes, sino también un problema mayor, que es el que no se visualiza mucho, pero es más grave aún, que es producto de la situación en que se encuentran las pistas. Se genera polución de polvos, de partículas hacia el aire, y eso es causante de las principales y del incremento de los índices de las enfermedades respiratorias. ¿Y acá por qué? Porque en todo el trayecto de esas pistas hay aceras, hay veredas, hay peatones, hay público, y toda esa contaminación del aire es justamente lo que genera las enfermedades respiratorias, más en una situación de coyuntura nacional, mundial sobre la pandemia, obviamente agudiza esa problemática. En el caso frontal y preciso de nuestra parte, lo he mencionado, nosotros vamos a tomar una acción inmediata
para recuperar el nivel medio que debe mantener nuestra red vial por mantenimiento, independientemente de que los proyectos para el cambio total de una carpeta asfáltica tenga que ir paralelamente a un proyecto de intervención en redes de agua y desagüe. Es el mantenimiento lo que no se puede dejar de, digamos, de brindar, sobre todo para contener el efecto más nocivo, que es la contaminación ambiental. Y obviamente las maniobras que generan la existencia de estos baches y huecos, que generan constantes choques entre unidades vehiculares y accidentes, que obviamente es una problemática aguda en el caso del distrito capital de Trujillo y las principales vías que interconectan los distritos con el distrito capital. Nosotros hemos mencionado claramente el problema de la inseguridad ciudadana, unido al estado de las pistas y otros problemas que son agenda local, exigen por parte de la autoridad que asuma la administración de nuestra ciudad una acción inmediata. Nosotros proponemos tomar el control inmediato de la ciudad, componiendo obviamente todos los recursos logísticos, humanos y obviamente algo que vengo mencionando permanentemente, integrar en todo este trabajo a los 60 consejos municipales de los 60 territorios vecinales. Esos 60 consejos municipales actualmente están completamente aislados de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y deben ser... sean del partido que sean, sean del partido que sea, por eso lo menciono claramente. Nuestro gobierno propone ser un gobierno sin egoísmos y sin revanchismos políticos. Porque justamente este revanchismo es que ha dejado a veces proyectos olvidados de algunos centros poblados. Por ejemplo, el tema de agua y desagüe. Exactamente. Esa es la causa que ha generado que los gobiernos, de gobierno a gobierno, por cuestiones de egoísmo y de revanchismo político, los proyectos importantes no se hayan dado inicio y los que se han continuado, que siendo pocos, se han iniciado, no se han continuado solamente por un tema de egoísmo y revanchismo político, cuando se entiende que las organizaciones políticas tenemos un fin último que es procurar y promover el mayor número de acciones tendientes al desarrollo de nuestra ciudad. En consecuencia, para el gobierno municipal de Súmate, no habrá ningún impedimento para convocar a un profesional competente que pueda brindar sus servicios a su ciudad para manejar y gerenciar determinada área independientemente de la organización política de la que fuese. Nuestro trabajo se desplegará con los 60 consejos territoriales vecinales y con los 10 distritos que integran la provincia, y para eso, obviamente, como lo he mencionado, el gobierno provincial de Trujillo, a cargo del movimiento regional Súmate, tendrá obviamente una línea de política de acción, básicamente en el sentido de lo que he manifestado. Un gobierno sin egoísmo, sin revanchismo y poniendo por encima de los intereses partidarios, institucionales, organizacionales, de los partidos políticos, los intereses de la ciudad. En el caso del Botadero del Milagro, que es un tema que ya se había generado la transferencia de terreno por parte de la Municipalidad de Trujillo, justamente para no generar un botadero, sino generar una especie de planta de tratamiento propiamente, que es lo que ya requiere una ciudad como nosotros, que a diario produce toneladas y toneladas de basura. Vemos incluso que hasta se han generado la vía de evitamiento y otros puntos de la ciudad en pequeños botaderos, en donde pequeñas escombreras en las que la gente va, deposita su basura o residuos de la construcción, y la ciudad termina viéndose cada vez de mal en peor y una ciudad sucia. ¿Qué hacer ahí con este tema del Botadero del Milagro, que ya ha colapsado hace ya bastante tiempo? No solamente es la infraestructura. Trujillo, provincia, tiene, te menciono, Karim, rápidamente, tiene un plan de desarrollo provincial concertado al 2030 como primer y básico instrumento de gestión territorial, el Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Trujillo.
está aprobado desde el 2017 con un horizonte hasta el 2030. El plan de acondicionamiento territorial de Trujillo al 2040 y el plan de desarrollo metropolitano al 2040. 3 instrumentos de gestión territorial fundamentales donde podemos encontrar una cartera de proyectos y un plan de inversiones. Dentro de ello está justamente la implementación del Sistema Integrado de Transporte para Trujillo con el primer proyecto que da inicio, porque implementar el Sistema Integrado de Transporte para Trujillo no es una obra que dure 30 días, 60 días, 120 días. Es un proceso que tendrá que ser desarrollado de gobierno a gobierno. O sea, es una política municipal de larga data. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Lima, y entonces por eso está previsto ya en la cartera de proyectos la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Trujillo, que tiene una malla inicial de 6 corredores viales de transporte masivo, y el primer corredor a implementar es el corredor norte-sur, que ya tiene viabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Que podría haberse avanzado mucho más rápido? Sí. Toca a una gestión nueva darle el impulso necesario para su realidad, para hacerlo realidad. Pero en esa cartera de proyectos y plan de inversiones no solamente está el Sistema Integrado de Transporte para Trujillo, sino, por ejemplo, lo que es el terminal terrestre norte y el terminal terrestre este, que junto al terminal terrestre sur forma el trípode que permitirá el ordenamiento de toda la movilidad urbana de la área metropolitana de Trujillo, haciendo una interconexión ordenada del transporte interprovincial y nacional con el transporte urbano. Importantes proyectos que están en la cartera y en el plan de inversiones para Trujillo. Y dentro de ello, lo que has mencionado, no solamente la infraestructura, o sea, no solamente la planta de tratamiento de residuos sólidos y de escombreras, que lo has mencionado muy bien porque ese es otro factor que atenta contra el ornato de la ciudad. Los desmontes y todo lo que genera toda la actividad de la construcción en la ciudad. Es el sistema para el tratamiento de los residuos sólidos de la provincia. No solamente la planta es una infraestructura importantísima del sistema, pero el sistema apunta desde la misma generación, desde la misma fuente de generación de la basura, es decir, en los domicilios, y toda la segregación en fuente, como se le llama. Entonces, es todo un sistema que abarca el tratamiento de los residuos sólidos que son producidas por el área metropolitana de la provincia de Trujillo, y el tratamiento a todos los desmontes y escombreras que se generan producto de las actividades constructivas en la ciudad. Eso está previsto en el plan de inversiones, en la cartera de proyectos, y ya hay avances. Hay avances como lo que has mencionado, la entrega que ha hecho el gobierno regional del terreno al municipio provincial donde se desarrollará tamaño proyecto, que está a cargo incluso del Ministerio del Ambiente. Y entonces toca a la gestión impulsar el actual botadero controlado, entre comillas, que tiene la provincia de Trujillo. Es uno de los puntos calificados a nivel Sudamérica como uno de los puntos más contaminantes en un área metropolitana, en una ciudad que ya supera el 1.000.000 de habitantes como es Trujillo. A eso justamente. En el tema de seguridad ciudadana, señor Carpio, porque ya se nos va el tiempo, brevemente, ¿qué se va a hacer? Falta logística en la policía y la municipalidad no parece ser en esta gestión la mejor aliada, porque los índices justamente de criminalidad lo vienen demostrando prácticamente a diario, matan a alguien en nuestra ciudad. Acá hay muchos factores que intervienen en que la problemática se agudice, y es la propia crisis política que está viviendo el país con los cambios de ministros, la confrontación del Ejecutivo con el Legislativo, no permite definir una política concreta, fuerte, decidida en la materia, y entonces vemos lo que se viene presentando, como es el caso de Trujillo, donde se evidencia obviamente recurrentes eventos delictivos muy graves, como son asesinatos por sicariato y obviamente
eventos delictivos gravísimos, para lo cual desde el gobierno local necesitamos poner a disposición todos los recursos logísticos que se tienen, obviamente poniendo mandos en la Gerencia de Seguridad Ciudadana que con conocimiento y experiencia puedan realizar un trabajo efectivo con la Policía Nacional. Pero fundamentalmente lo he mencionado, y esto es porque lo vengo viendo, ante esta situación existen sectores territoriales, vecinales, que se están uniendo con la Policía Nacional para hacer un trabajo conjunto. Ese trabajo, esa disposición vecinal la tenemos que explotar al 100%. Y por eso he mencionado que una de las razones fundamentales de integrar a la estructura municipal los 60 consejos territoriales vecinales con sus alcaldes vecinales, con sus 5 regidores que cada consejo municipal territorial tiene, a la estructura de la municipalidad para hacer un trabajo articulado. Toca a los vecinos, ante esta difícil situación, organizarse para implementar elementos y herramientas que nos permitan mitigar el acto delincuencial, iluminación adecuada en los parques, sistemas de alarmas vecinales, potenciar en su mayor nivel la central de monitoreo, ampliando el alcance de las videocámaras que actualmente existen. El gobierno del señor Elidio ejecutó esa obra y dejó en operación 250 cámaras en funcionamiento. Actualmente solo el 60% viene operando. Esa plataforma tecnológica tiene que funcionar como un reloj. A eso hay que sumarle, obviamente, todo el recurso humano y todo el recurso motorizado que se tiene. El señor alcalde encargado ha mencionado que de las utilidades de Caja Trujillo se van a adquirir 50 unidades vehiculares para potenciar todo el pool de unidades móviles que tiene asignada la Gerencia de Seguridad Ciudadana para el patrullaje de cada uno de los territorios vecinales. Eso puede estar muy bien. Necesitamos potenciar la infraestructura física, la infraestructura de movilidad y logística de la Gerencia de Seguridad Ciudadana para tener un aparato fuerte, competente, que contribuya al trabajo de la Policía Nacional. Y obviamente ahí la Policía Nacional también tiene un rol importantísimo que cumplir. Esperemos que recientemente han designado al nuevo jefe territorial policial que desarrolle un trabajo fortalecido también y integrado al esfuerzo que puede hacer la municipalidad, contribuyendo con recursos, con movilidades, con organización. Yo creo, Karin, que la mayor fuerza de la eficiencia que pueda tener una acción municipal integrada a la policía es el nivel de organización que tengan los territorios vecinales con las juntas de seguridad ciudadana y obviamente el liderazgo que debe tener el alcalde del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, el COPROCET. Yo recuerdo las palabras del señor Marcelo cuando dijo que ante la situación él tenía que ser honesto en decir que el COPROCET no funcionaba, pero el alcalde es el presidente del COPROCET. Y si yo reconozco que el COPROCET no funciona, siendo el presidente del COPROCET, prácticamente estoy reconociendo que no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer. Y eso es lamentablemente lo que pasó. Y bueno, ya su situación judicial que ha generado una inestabilidad en el gobierno municipal local, puesto que ya cómo pues puedes liderar al interior de una institución un principio de lucha contra la corrupción si la principal autoridad está involucrada en ello. Es completamente débil, es completamente imposible de tener efectos. Recuerda que la municipalidad tiene está distribuida en gerencias, subgerencias, hay todo un personal, no solamente en la municipalidad, sino en los órganos desconcentrados, en los órganos descentralizados, y hay que mantener una línea clara de lucha contra la corrupción. Y entonces,
para no salirme del punto que mencionabas, la seguridad ciudadana va a requerir el mayor de los esfuerzos de atención y liderazgo por parte del movimiento regional Súmate que represento, y tengo muy claro que en este trabajo tenemos que integrar toda la infraestructura física, logística y móvil, no solamente a nivel del distrito de Trujillo, sino de toda el área metropolitana. Si tú te das cuenta, Karim, los distritos tienen sus propios centrales de monitoreo, o sea, están aislados uno de otro, siendo una metrópoli. En consecuencia, una de las acciones a seguir también es integrar todas las centrales de monitoreo en una sola central para poder tener una acción y abarcar toda el área metropolitana, que es justamente donde se presenta el mayor índice delincuencial, con focos puntualizados como son los distritos de La Esperanza, El Porvenir, Florencia Mora y también el distrito de Trujillo. Entonces, es un paquete de acciones, pero sobre todo, y en todo tiene efecto, Karim, despojarse del egoísmo y el revanchismo político, porque el alcalde tiene que trabajar con todos los alcaldes distritales. No puede trabajar solo con estos alcaldes vecinales porque son de mi partido, con este alcalde distrital porque es de mi partido, con este no, porque no lo es. Ese es el meollo central del problema. Tiene que haber un alcalde que lidere totalmente desprovisto de todo ese tipo de impedimento subjetivo, porque siendo alcalde de la ciudad y siendo los demás alcaldes interesados en el desarrollo de sus distritos y de revertir el estado de los principales problemas, tienen que entrar con esa vocación, con una vocación ciudadana y despojado de egoísmos y revanchismos políticos. Finalmente, es la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, que tendrá que identificar si algún funcionario ha incumplido o ha incurrido en delitos. A mí me mencionan, por ejemplo, qué es lo que opina del alcalde encargado, el señor José Ruiz. Sí, pues, esa calificación le toca hacerla al pueblo, a los vecinos. Y ya vemos el estado en que se encuentra la ciudad. En lo personal, me abstengo un poco de la calificación y obviamente simplemente digo, evidenciemos lo que está en la ciudad, lo que está a la vista, y que sea el vecino y la vecina la que califique el gobierno, no solamente del señor José Ruiz. Este no es un tema personalizado, este es un tema de que la institución política tiene que asumir su nivel de responsabilidad en esta situación que ha venido ocurriendo desde 2019 a la fecha. Este es un periodo completamente perdido, es un periodo de gobierno negativo, pero que corresponde fundamentalmente a los vecinos hacer cuestión de conciencia para un análisis y hacer una reflexión de lo que serán los 4 años siguientes de gobierno, donde muchas cosas se pueden desarrollar siempre y cuando se haga una reflexión consciente y obviamente nos desprendamos totalmente de cualquier coacción o imposición o compra de votos, cuestiones que finalmente nos conllevan a situaciones como las que estamos pasando. Señor del Carpio, para finalizar ya esta entrevista, diríjase a la población de la provincia de Trujillo, ¿por qué votar por Víctor Hugo del Carpio? Y si no, nos vamos a llevar mañana más tarde una sorpresa como la que ya hemos tenido, una mala sorpresa de un alcalde hoy prófugo de la justicia. Gracias, Karim. A través de Ozono me permito dirigirme a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Trujillo y ratificarles que el movimiento regional Súmate, que represento y soy militante desde 2018 en que postulé a la alcaldía por primera vez, a la alcaldía de Trujillo, nos ratificamos y proponemos un gobierno completamente distinto con una línea política fundamental, transversal. Es un gobierno sin egoísmos y sin revanchismos políticos, primero para poder integrar esfuerzos de todas las organizaciones y principalmente de las políticas, para poder lograr desarrollar los proyectos que están ampliamente definidos e incluso con fichas técnicas
en los instrumentos de gestión territorial que te he mencionado, el Plan de Desarrollo Provincial Concertado al 2030, el Plan de Acondicionamiento Territorial de Trujillo al 2040 y el Plan de Desarrollo Metropolitano al 2040. 3 instrumentos de gestión territorial en las que está definido cuáles son los principales proyectos de impacto provincial que nuestra provincia necesita. He mencionado algunos de ellos, pero también hay importantes proyectos que son de interés provincial, pero que están en manos de otras instituciones, como es el proyecto para recuperar la playa de la erosión costera, de la franja costera de la provincia. Y el otro importante proyecto, que es la implementación de la infraestructura para mitigar los impactos del fenómeno del Niño, que está a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y el otro proyecto de la recuperación de la zona de playa en el borde costero de la provincia, que está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Karim, se necesita un gobierno que conozca la institución municipal, que conozca los instrumentos de planificación territorial, que obviamente esté completamente ajeno a cualquier mancha de corrupción o cuestionamiento judicial, y fundamentalmente que llegue con una política clara como la que he mencionado. Un gobierno con apertura, dispuesto a integrar esfuerzos sin revanchismos ni egoísmos políticos, porque toda gestión algo deja, algo bueno que hay que continuar. Lo que no se ha hecho hay que empezar a hacerlo, pero algo queda. Y eso hay que obviamente desarrollarlo porque es para el bien de la ciudad. Pero por egoísmo no lo desarrollo porque lo hizo el partido tal, yo no lo desarrollo, en fin. Entonces es fundamental la política que planteamos, un gobierno sin egoísmo, sin revanchismo, pero eso sí, eso no implica que no hagamos acciones de control. Yo creo que las instituciones de control tienen que hacer su rol, y para eso está la Contraloría y los órganos de control interno. En un gobierno del Movimiento Regional Súmate, a cargo de mi persona, haremos obviamente la verificación a través de las instituciones de control gubernamental de aquellas obras o proyectos que tengan indicios de irregularidades. Pero centramos nuestra propuesta en un gobierno con apertura que integre fundamentalmente a los 60 consejos territoriales vecinales y a los 10 distritos que integran la provincia para poder hacer realidad los proyectos que están muy desarrollados en el plan en la cartera de proyectos y en el plan de inversiones de los principales instrumentos de planificación de la ciudad. Agradecemos su participación, señor Víctor Hugo del Carpio, quien es candidato a la alcaldía provincial de Trujillo por el movimiento Súmate. Esperamos tenerlo pronto nuevamente para continuar ampliando sus propuestas para que la ciudadanía pueda dar un voto informado. Nosotros agradecemos y nos volvemos a conectar en unos instantes. Vamos a un corte breve para volver con el bloque de noticias. Gracias. Súmate, ganamos todos.